Capítulo 1. Mi mujer me pidió que la tocara el día que los médicos ya hablaban de meses. Clara me miró desde la cama del hospital con la cara consumida, los ojos hundidos y una rabia que seguía viva, aunque el cáncer le estuviera comiendo los pulmones. Álvaro Cervera dijo, apretando la sábana con los dedos, llevamos más de 20 años casados, ¿por qué no me has tocado nunca? La naranja que me había lanzado unos segundos antes seguía en el suelo. Había rodado hasta los zapatos de una enfermera que acababa de abrir la puerta. Señora Cervera, no puede alterarse, está usted en fase avanzada y... Fuera, Clara agarró la almohada y la estampó contra la puerta. La enfermera se quedó blanca. Me miró como si yo pudiera arreglar aquello con una frase. Me agaché, recogí la naranja y la dejé de nuevo en la mesilla. Déjenos un momento, por favor. La enfermera salió deprisa y cerró. La habitación quedó en silencio. Solo sonaba el monitor cardíaco. Bip, bip, bip. Clara respiraba con dificultad. La quimio le había dejado media cabeza sin pelo y el pañuelo se le había torcido hacia una oreja. Aún así, seguía teniendo esa forma de mirarme que durante años me había hecho daño, como si yo fuera el culpable de una vida que nunca le bastó. Me estoy muriendo, susurró. Yo empecé a pelar la naranja. El médico no ha dicho eso. Ha dicho 6 meses como mucho. Golpeó la manta con la palma. La vía se movió y un hilo rojo subió por el tubo. Fui a sujetarle la mano. No hagas eso. Ella me apartó de un manotazo. No finjas ahora. Soltó una risa rota. 20 años sin acercarte a mí y ahora te preocupa mi mano. Me quedé con el gesto suspendido en el aire. Clara tenía los ojos rojos. Tú dormías en el despacho, yo en el dormitorio. En las comidas familiares sonreías, me cogías del hombro y hacías el papel de marido. Pero al llegar a casa ni siquiera me mirabas. Cogió un montón de informes de la mesilla y me los tiró al pecho. Las hojas cayeron al suelo. Te investigué, Álvaro, ¿sabes? Pensé que tenías otra. Pensé que eras impotente. Pensé que eras gay, pensé de todo. Su voz empezó a temblar, pero no encontré nada, ninguna mujer, ningún problema médico, nada. Se incorporó con esfuerzo. Las muñecas se le marcaban como ramas secas. Así que dímelo ahora, antes de morirme. ¿Por qué? Me agaché y recogí los papeles uno por uno, marcadores tumorales. TAC, biopsia, metástasis ósea, metástasis cerebral. Cada hoja decía lo mismo con otras palabras. A Clara se le acababa el tiempo. Ella me observaba como si mi calma fuera una ofensa. Ni siquiera ahora vas a decirme la verdad. Dejé los informes en la mesilla. ¿De verdad quieres oírla? Sí, me levanté y fui hacia la puerta. Clara se tensó. Otra vez vas a huir, no salí. Eché el pestillo. El clic sonó más fuerte que el monitor. Clara dejó de respirar por un instante. Volví a la cama y saqué del bolsillo interior de mi abrigo un sobre de papel craft. Estaba gastado por las esquinas, amarillento, casi blando de tantos años guardado. Lo dejé sobre la manta. La respuesta está ahí. Clara miró el sobre, no lo tocó. ¿Qué es? Ábrelo. Sus dedos temblaron. Durante unos segundos no se movió. Luego rompió la solapa y sacó la única hoja que había dentro. Clínica Santa Isabel. Servicio de ginecología. Fecha: 12 de marzo de 2004. Nombre: Clara Montes. Resultado: embarazo de 8 semanas. La mano se le aflojó. El papel cayó sobre la manta. Yo terminé la frase por ella. 12 de marzo de 2004, 2:17 de la tarde, consulta 2 de ginecología. Clara levantó la vista, el miedo le llenó los ojos. ¿Cómo tienes esto? Aquel día me dijiste que ibas a casa de Marta a jugar a las cartas. Ella abrió la boca, pero no salió nada. Volviste contenta, seguí. Dijiste que habías ganado 60 euros. Se agarró a la sábana, Álvaro. El informe dice 8 semanas. Si cuentas hacia atrás, llegas a mediados de enero. Me incliné un poco. Yo pasé todo enero en Valencia, 31 días. Ni una noche en Madrid. La habitación pareció encogerse. Clara buscó el vaso de agua con una mano torpe. No llegó a cogerlo. El vaso cayó al suelo y estalló. Agua y cristales se extendieron hasta mis zapatos. No me moví. Entonces lo sabías, dijo ella con la voz áspera. Sí, desde hace 20 años, desde hace 20 años. Las lágrimas empezaron a bajarle por la cara. Una, otra, cayeron sobre el informe y mancharon la tinta. Ese hijo no lo tuve, lo sé, también lo sabías, pediste 3 días libres. Dijiste que tenías fiebre, te hice sopa los 3 días. Clara se quedó inmóvil, como si acabara de recordar una escena que había enterrado demasiado hondo. ¿Por qué no me preguntaste? No contesté, ella subió la voz.
¿Por qué no me gritaste? ¿Por qué no me echaste de casa? ¿Por qué no me pediste el divorcio? Me agarró la muñeca. Para estar tan enferma aún tenía fuerza. Sus uñas se clavaron en mi piel. ¿Por qué, Álvaro? Dímelo. Miré su mano, 20 años. Era la primera vez que ella me tocaba así. Despacio me solté. Porque Irene tenía 3 años. La rabia se le deshizo en la cara. Por nuestra hija, por las noches no se dormía si yo no le contaba un cuento. En la primera reunión de la guardería se dio la vuelta para buscarme. Cuando tenía fiebre me agarraba la mano y decía, «Papá, no te vayas». Me bajé la manga para tapar las marcas de sus uñas. Si me divorciaba entonces, ella no lo habría entendido. Clara se tapó la boca, y después ya lo entendía, la miré, pero yo ya estaba cansado, aquello le dolió más que cualquier grito. Entonces no te quedaste porque me quisieras, no, ni porque no pudieras vivir sin mí, no respondí, no hacía falta. Clara me miró como si se le rompiera algo por dentro. Entonces, ¿por qué pagas mi tratamiento? Cogí el informe de embarazo y lo guardé de nuevo en el sobre, porque eres la madre de Irene, solo por eso metí el sobre en el abrigo y porque aún eres mi esposa, legalmente. La habitación quedó muda. Clara soltó una risa pequeña, fea, sin alegría. Eres cruel. Fui hacia la puerta y quité el pestillo. Su voz me alcanzó por la espalda. ¿Me odias? Me detuve. No me giré, no, ¿por qué? Abrí la puerta. La luz fría del pasillo entró en la habitación y partió su sombra sobre la cama. Odiar cansa demasiado, respiré hondo. Y tú no lo vales, salí. La puerta se cerró detrás de mí. En el pasillo, una enfermera empujaba un carro de medicación. Me apoyé un segundo contra la pared y miré mi muñeca. 4 marcas rojas. Una empezaba a sangrar. Entonces sonó el móvil. En la pantalla apareció un nombre. Irene, descolgué. Papá, ¿cómo está mamá? Igual, hubo una pausa. Tienes la voz rara. Acabo de salir de la habitación. ¿Ha vuelto a discutir contigo? Sí, papá, voy la semana que viene. No hace falta. Tiene cáncer terminal. Que vengas no va a curarla mañana. Al otro lado se hizo silencio. Sabía que se había enfadado. Me presioné el puente de la nariz. Irene, termina el proyecto de Madrid. Yo me encargo de tu madre. Su voz bajó. Papá, dime. Cuídate tú también. Miré la sangre en mi muñeca. Lo haré. Colgué y bajé al aparcamiento. Al salir del ascensor, un hombre con traje caro y llave de Mercedes me miró de arriba abajo. Primero mis puños gastados, luego la llave vieja de mi Toyota Avensis. Sonrió con esa superioridad pequeña de quien cree haber entendido a una persona por su coche. Yo no le hice caso. Su Mercedes clase S estaba aparcado al lado de mi Avensis gris, comprado hacía 9 años, con 3 arañazos en la puerta y un golpe en el paragolpe. El hombre pulsó el mando 2 veces, las luces del Mercedes parpadearon, el parking del hospital sale caro dijo, abrí mi coche, se sobrevive, él soltó una risita. Hay que ahorrar donde se pueda. Me senté y cerré la puerta. En el asiento del copiloto había una carpeta negra, informe financiero del Grupo Cervera, tercer trimestre. La abrí por la primera página. Beneficio neto, 470 millones de euros. El móvil volvió a sonar. Esta vez era Mateo Rivas, mi director de operaciones. Don Álvaro, el MD Anderson de Houston ha contestado. Han revisado los informes de doña Clara. Recomiendan terapia dirigida combinada con inmunoterapia, cuanto antes. Coste, estimación inicial, $3.200.000, sin contar complicaciones. Miré hacia las ventanas iluminadas del hospital. Que salga de mi cuenta personal. Mateo tardó medio segundo en responder. De acuerdo, cerré la carpeta. Y otra cosa. Dígame, arranqué el coche. Quiero que investigues la prueba de embarazo de Clara en 2004. Clínica Santa Isabel, ginecología. ¿Hasta dónde? Metí primera. El Mercedes seguía allí, brillante e inútil, hasta el fondo. Y si encontramos al hombre, salí del aparcamiento. La noche de Madrid caía sobre la ciudad. No lo toques. Hice una pausa. Primero quiero saber si merece la pena que me ensucie las manos. Capítulo 2. Volví a casa a las 11 de la noche y el piso olía a medicinas aunque Clara llevaba días ingresada. Vivíamos en un bloque viejo de Chamberí, sin ascensor, 4 plantas, escalera estrecha. Una bombilla fundida entre el tercero y el cuarto. No encendí la linterna del móvil, conocía cada peldaño. Llevaba 20 años subiendo esa escalera como quien vuelve a una condena. En el salón quedaba una lámpara encendida. Sobre la mesa estaban los pastilleros de Clara etiquetados por horas, después del desayuno, después de comer, antes de dormir.
Incluso enferma ordenaba las pastillas por colores. Dejé los informes médicos en mi despacho. 12 metros cuadrados, una cama individual, una mesa vieja, un ordenador con 7 años. Ese había sido mi dormitorio desde el 12 de marzo de 2004. Aquel día había vuelto antes de Valencia. Tenía en el bolsillo los primeros 40.000 euros limpios que había ganado por mi cuenta. Pensé que por fin podríamos cambiar de piso. Pensé en Clara, pensé en Irene, pensé en una casa con luz. Clara no estaba, había dejado una nota en la cocina. Estoy en casa de Marta. Vuelvo tarde, me duché y fui al dormitorio a buscar detergente en el armario. Un cajón estaba mal cerrado, el informe estaba encima, embarazo de 8 semanas. Me quedé de pie 2 horas. Fuera en el rellano un niño lloraba, un vecino maldecía, una puerta se cerró de golpe, yo no me moví. Por la noche Clara volvió con el pintalabios un poco corrido, sonrió. Hoy he tenido suerte, he ganado 60 euros. La miré, qué bien, esa noche llevé una manta al despacho. Ella preguntó qué hacía, tengo mucho trabajo, le dije, aquí molesto menos, me creyó. O fingió creerme, días después pidió baja por fiebre, le hice sopa 3 días seguidos. Ella se sentaba a la mesa y comía despacio, a veces levantaba la vista, había miedo en sus ojos, culpa. Y algo que entonces no supe leer. Una petición de ayuda, quizá, yo no se la di. Desde entonces guardé toda mi debilidad en un sobre, 20 años sin abrirlo delante de ella, hasta aquella tarde. Me senté frente al ordenador. Mateo ya había enviado un correo, tratamiento en Houston, terapia dirigida, inmunoterapia, radioterapia cerebral de precisión, coste inicial $3.200.000. Escribí a la directora financiera. Antes de las 10 de mañana, transferí $3,5 millones a la cuenta médica indicada. Respondió al instante. ¿Cuenta de empresa o personal? Personal. Recibido. Pagué el ordenador. El móvil sonó, número desconocido. Señor Cervera, soy el doctor Ortega del Servicio de Oncología. Necesitamos hablar mañana del traslado de su esposa. ¿A qué hora? A las 10. Estaré allí. Colgué y me senté en la cama estrecha. Durante años, al girarme, el codo chocaba contra la pared. Clara solía decir que aquel piso era pequeño. Nunca la contradije, tenía chalets, áticos, un dúplex con vistas al retiro que casi no había pisado, pero nunca me marché. Porque una casa grande no convierte un sitio en hogar, y aquel piso hacía mucho que no era un hogar, era una celda compartida. A la mañana siguiente, el hermano de Clara me esperaba en la puerta del despacho médico. Javier Montes tenía 40 y tantos, barriga dura de bar, coronilla clara y una habilidad especial para oler el dinero ajeno. Álvaro, menos mal que has venido. Buenos días. Se frotó las manos. Me han dicho que los tratamientos importados cuestan una barbaridad. Yo ahora estoy fatal, ya sabes. La hipoteca, el coche, las clases del niño. No te he pedido dinero. Sus ojos brillaron. No, claro, yo solo lo decía por preocupación. Abrí la puerta. Entra. El doctor Ortega extendió los informes. Adenocarcinoma de pulmón en estadio 4. Metástasis ósea y cerebral. Podemos iniciar tratamiento aquí, pero las posibilidades son limitadas. Javier tragó saliva. ¿Y qué hacemos? El médico me miró. El señor Cervera ha contactado con un centro especializado en Estados Unidos. Recomiendan traslado urgente para evaluación completa. Javier se giró hacia mí. Estados Unidos, sí. ¿Y cuánto cuesta eso? No tienes que preocuparte. Pero él ya estaba calculando. El doctor continuó, la estimación inicial supera los $3 millones. El vaso de café de Javier cayó al suelo. $3 millones, no lo miré. Yo prepararé visados, informes y traslado. El médico asintió. Hay otra cuestión. Esta mañana su esposa ha dicho a enfermería que no quiere tratarse. Levanté la vista. Textualmente, el doctor leyó la nota. Curarme no sirve de nada. Nadie se preocupa de verdad. Javier se golpeó el muslo. ¡Qué tontería! Claro que nos preocupamos. Me puse de pie, hablaré con ella. Clara estaba mirando por la ventana cuando entré. No se giró, ya te lo han dicho. Sí, ¿vienes a convencerme? No, volvió la cabeza. Dejé una carpeta sobre la manta. Te han aceptado en Houston. Volamos la semana que viene. Miró los documentos en inglés. ¿Cuánto? No tienes que saberlo. He preguntado cuánto. $3.200.000 para empezar. Sus pupilas se contrajeron. ¿Estás loco? No especialmente. ¿De dónde vas a sacar ese dinero? Prestado. ¿Quién te presta $3 millones? ¿Vas a tratarte o no? Eso importa. Me tiró la carpeta al pecho. Álvaro, dime que no has hecho una estupidez.
Dime que no has pedido dinero a usureros. Dime que no has hipotecado el piso. Recogí los papeles. Este piso no vale tanto. Entonces, Clara, la interrumpí, tienes dos opciones. Subirte a ese avión o quedarte aquí esperando la muerte. Se quedó quieta. Puse otra vez la carpeta a su lado. Tienes 3 días para decidir. Me acerqué a la puerta. Entonces ella dijo un nombre. Ramón Vidal. Mi mano se quedó sobre el pomo. 20 años. Era la primera vez que lo pronunciaba delante de mí. ¿Puedes encontrarlo? Preguntó. Me giré. ¿A quién? Apartó la mirada. Un viejo amigo. La observé 3 segundos. Javier está en el pasillo. Pídeselo a él. Clara palideció aún más. Álvaro, tú sabes, ya te lo dije. Abrí la puerta. No quiero saber. Al salir encontré a Javier pegado a la pared. Sonrió con torpeza. Álvaro, tu hermana quiere verte. Ah, sí, claro, entró en la habitación. La puerta no cerró del todo. Desde fuera oí a Clara hablar en voz baja. Busca a una persona. ¿A quién? Ramón Vidal. ¿Y ese quién es? No preguntes. Encuentra su teléfono. Me fui hacia el ascensor. En ese momento llegó un mensaje de Mateo. Don Álvaro, no hay registro de acompañante en la clínica, pero aparece un vínculo. Ramón Vidal, nacido en 1975. Fue comercial en Promociones Salvatierra entre 2001 y 2006. Me detuve. Promociones Salvatierra, respondí con 2 palabras. Investiga todo. Capítulo 3. 3 días después, Clara aceptó viajar a Houston. Irene cogió una VE desde Barcelona y llegó a Madrid con los ojos rojos. Al verme en Atocha, intentó sonreír. Papá, no llores. No estoy llorando. Se limpió una lágrima con rabia. Le cogí la maleta. Cuando vio mi coche, frunció el ceño. ¿Sigues con este Avensis? Arranca. Este año me han subido el sueldo. Te compro uno nuevo. No hace falta. Se sentó en el copiloto. Al abrocharse el cinturón, vio una esquina de la carpeta negra bajo el asiento. Grupo Cervera, la metí hacia adentro con el pie. Papeles de un cliente. Irene me miró. Papá, ¿en qué empresa trabajas exactamente? Materiales de construcción. ¿Sigues de subdirector? Sí. No insistió, pero ya no era una niña. Sus ojos decían que no me creía. En el hospital, Irene entró en la habitación. Clara, al verla, empezó a llorar. Mi niña. Mamá, se abrazaron. Yo me quedé en la puerta. Javier apareció corriendo por el pasillo. Álvaro, ¿lo encontraste? Se quedó parado. ¿Cómo sabes? No respondí. Él bajó la voz. Ramón Vidal trabaja en una inmobiliaria de Carabanchel. Le he dado el número a mi hermana. Bien, oye, y lo de Estados Unidos, yo podría ir para ayudar. Cómprate el billete. La sonrisa se le congeló. ¿Cuánto sale? 700 u 800 euros, si buscas bien. Ya lo hablaré con mi mujer. No fue. Sabía que no iría. Javier podía llorar por su hermana, pero un billete de 800 euros le parecía una tragedia. Esa noche en casa, preparé pasaportes, informes y autorizaciones. Clara empujó la puerta del despacho. Era la segunda vez en 20 años que entraba allí sin pedir nada práctico. Miró la cama individual, la manta doblada, la mesa vieja. ¿De verdad has dormido aquí todos estos años? Sí, no era incómodo, uno se acostumbra. Se acercó a la mesa y vio los documentos en inglés. ¿Tú también vienes? ¿Quién va a llevarte? Se quedó en silencio. Luego dijo, Ramón me ha llamado. Seguí ordenando papeles. Bien. Dice que quiere ir a verme a Estados Unidos. Cerré la cremallera de la bolsa médica. Que haga lo que quiera. Clara me miró. ¿De verdad no te importa nada? Levanté la cabeza. Estás enferma. No desperdicies fuerzas intentando provocarme. Se le endureció la cara. Salió sin contestar. El móvil vibró. Mateo había enviado un informe. Ramón Vidal, excomercial de Promociones Salvatierra. Empresa de reformas abierta en 2007, quebrada en 2015, 2 divorcios, sin vivienda en propiedad, deuda de tarjetas, 17.000 euros. Primera esposa, Marta Salvatierra. Sobrina de Héctor Salvatierra, presidente de Promociones Salvatierra. Leí la última línea 2 veces. Héctor Salvatierra, el mismo hombre que competía conmigo por el desarrollo urbanístico del sur de Madrid. El proyecto más importante del Grupo Cervera aquel año. Llamé a Mateo. Revisa los movimientos bancarios de Ramón en los últimos 3 meses. ¿Cree que Salvatierra está detrás? No lo creo. Miré hacia el dormitorio. Clara tosía con un sonido seco y doloroso. Alguien ha desenterrado la basura de hace 20 años y quiere usarla como cuchillo. El vuelo aterrizó en Houston a media tarde. El hospital envió un coche. Una intérprete nos esperaba en la entrada. Clara iba en silla de ruedas. Irene la empujaba. Yo llevaba las maletas. Las pruebas duraron 3 días. El cuarto, el oncólogo reunió a la familia. La intérprete tradujo frase por frase.
Tumor primario pulmonar, 3 lesiones óseas, 2 cerebrales. Irene se puso pálida. Clara cerró los ojos. El médico continuó. La buena noticia es que hay una mutación tratable. Recomendamos terapia dirigida, inmunoterapia y radioterapia cerebral de precisión. La intérprete me miró. Coste inicial aproximado, $2.800.000. Clara abrió los ojos. $2.800.000. Sí, Álvaro, no valgo eso. Eso lo decido yo. ¿Por qué? Porque eres la madre de Irene. Clara lloró en silencio. Irene se agachó frente a ella y también lloró. Yo salí al pasillo para contestar una llamada de Mateo. Don Álvaro, Ramón Vidal ha comprado un vuelo a Houston. Miré por la ventana. ¿Quién le dio la dirección? Javier, y hay más. Una semana antes del viaje, a Ramón le aumentaron el límite de una tarjeta y recibió una transferencia de 50.000 euros a través de una sociedad pantalla. El rastro apunta a Salvatierra. Sonreí sin alegría. Héctor se está impacientando. Lo detenemos. No vi mi reflejo en el cristal. 50 años. Arrugas junto a los ojos. Algunas canas. La mirada todavía firme. Que venga. ¿Estás seguro? Sí. Me metí una mano en el bolsillo. Quiero ver si el cuchillo que me mandan todavía corta. Al día siguiente, Irene y yo volvimos del supermercado. La puerta de la habitación estaba abierta. Dentro sonaba una voz de hombre. Clara, estás muy delgada. Irene se detuvo. Entré con las bolsas. Ramón Vidal estaba sentado junto a la cama. Llevaba un traje arrugado, zapatos gastados y un ramo de claveles de gasolinera. Se levantó al verme. Señor Cervera. Clara se puso rígida. Álvaro, habéis vuelto. Irene miró a Ramón. Mamá, ¿quién es? Él alargó la mano. Hola, soy Ramón, un viejo amigo de tu madre. Irene no se la estrechó. Un viejo amigo que cruza el Atlántico para visitar a una enferma. La mano de Ramón quedó en el aire. Irene, dijo Clara, no seas maleducada. Mi hija sonrió sin ganas. Solo tengo curiosidad. Luego me miró. ¿Tú lo conoces? No. Ramón pareció relajarse. Me senté en una esquina y saqué el móvil. Pero he oído hablar de él. Su cara volvió a tensarse. Durante media hora nadie dijo nada importante. Ramón intentó hablar de juventud, de recuerdos, de casualidades. Clara respondía con monosílabos. Irene no le quitaba los ojos de encima. Al marcharse él dijo, volveré mañana. Irene contestó antes que nadie. Las visitas tienen horario. Ramón se fue. A las 8 de la tarde lo cité en una cafetería frente al hospital. Cuando llegué ya estaba sentado en una mesa del fondo. Tenía el café intacto. Señor Cervera, habla. Se estrujó una servilleta entre los dedos. Supongo que sabe lo de Clara y yo. ¿Qué parte? Se quedó sin color. ¿Cómo? ¿La parte en la que te acercaste a ella cuando yo estaba fuera? ¿O la parte en la que la dejaste embarazada en enero de 2004? Ramón se quedó blanco. Usted lo sabe, desde hace 20 años. ¿Y por qué no vino a buscarme? Porque no merecías ni eso. Aquello le dolió, lo vi en la mandíbula. Bebí un sorbo de agua, no he venido a hablar del pasado. Entonces, ¿cuánto te ha pagado Héctor Salvatierra? Sus pupilas se abrieron, la gente puede mentir, los ojos no. Dejé el vaso sobre la mesa. Contactaste con tu exmujer Marta Salvatierra, te subieron el límite de la tarjeta, recibiste 50.000 euros, volaste a Houston. Fotografiaste la habitación de Clara y enviaste las imágenes a un número temporal. Lo miré fijamente. Ramón, incluso la falsa ternura debería llevar factura. Empezó a sudar. Yo no quiero hacerle daño a Clara. Claro que no, sonreí. Solo cambiaste su enfermedad por un billete, 50.000 euros y la promesa de un puesto. Se levantó de golpe. Yo quería verla de verdad, levanté la mirada. Siéntate, 2 palabras. Ramón se quedó rígido. Varias mesas se giraron, volvió a sentarse. Dejé $20 sobre la mesa. Una última cosa. Él tragó saliva. No digas una sola palabra delante de mi hija. Usted se cree mucho porque tiene dinero. Me puse en pie, no mucho. Me incliné lo justo para que solo él me oyera. Más del que tú serías capaz de imaginar en varias vidas. Y salí. A la mañana siguiente Ramón volvió, esta vez no llevaba flores. Yo estaba en la habitación, sentado en un rincón. Clara recibía la primera dosis de inmunoterapia. Irene leía junto a la ventana. Ramón asomó la cabeza. Clara. Me levanté fuera. Clara me miró alarmada. ¿Qué haces? Hablar. En el extremo del pasillo, le enseñé a Ramón el móvil, transferencias, vuelos, fotos enviadas, la puerta de la habitación, el perfil de Clara, mi espalda. También vas a decir que esto es casualidad. Ramón tragó saliva, solo eran fotos. ¿Para quién? No respondió, di un paso hacia él. Hace 20 años te metiste en mi matrimonio cuando yo no estaba. Ahora te metes en una habitación de hospital para vender la intimidad de una mujer enferma. Mi voz bajó. Eres tan barato que hasta la maldad te queda grande. Salvatierra solo quería saber cosas de usted.
Dijo que eran rivales en la licitación y que se detuvo demasiado tarde. Detrás de mí sonó algo al caer. Irene estaba en la puerta. El libro que llevaba en la mano yacía en el suelo. Me miró. Papá, su voz era casi un susurro. ¿Qué significa eso? Ramón dio un paso hacia ella. Irene, tu madre y yo solo fuimos. Lo miré. Lárgate, se fue. Llevé a Irene a la azotea del hospital. El cielo de Houston estaba encendido de naranja. Mi hija se agarró a la barandilla. Habla, me coloqué a su lado. Cuando tenías 3 años, yo estaba trabajando fuera. Tu madre tuvo una relación con Ramón. Irene cerró los ojos. Sigue. Se quedó embarazada de él, abrió los ojos de golpe, las lágrimas aparecieron sin aviso, y abortó. Tú lo sabías. Vi el informe, por eso dormías en el despacho. Sí, 20 años, sí, se limpió la cara con furia. ¿Por qué no me lo dijiste? Eras pequeña. Ahora tengo 23. La voz le tembló y luego estalló. ¿Por qué no te divorciaste? Por ti. No me uses como excusa. Golpeó la barandilla con el puño. El metal vibró. ¿Creías que darme una casa con padre y madre era protegerme? ¿Sabes qué odiaba yo de pequeña? La cena. Me miró con los ojos llenos. Tú en un lado, mamá en el otro. Nadie hablando. Solo los cubiertos contra los platos. Sonaba como cuchillos. No dije nada. En Navidad sonreís delante de los demás. Al llegar a casa, tú al despacho y ella al dormitorio. Eso no era una familia, papá. Era una cámara frigorífica. Cada palabra me golpeó más que la anterior. Yo pensaba que si sacaba buenas notas, si no daba problemas, si era perfecta, algún día estaríais bien. Pensaba que era culpa mía. Se agachó y empezó a llorar. Me quedé de pie mucho rato. Luego me arrodillé delante de ella. Irene no me miró. Perdóname. Se quedó inmóvil. Creí que te estaba protegiendo. Respiré hondo. Quizá te protegí mal. Irene se lanzó a mis brazos. Papá, no sigas aguantando. Me agarró la chaqueta como cuando era pequeña. Tú también mereces que te quieran bien. Mi mano quedó suspendida un segundo. Luego la apoyé en su espalda. Lo intentaré. Capítulo 4. Irene dejó de fingir que no veía las grietas. Al volver a la habitación se colocó frente a Clara. Mamá, ya sé quién es Ramón Vidal. El vaso de Clara cayó al suelo. Se rompió en pedazos. Irene, no quiero explicaciones. Mi hija tenía los ojos rojos, pero la voz firme. Lo que le debes a papá no puedo perdonarlo yo, pero lo que me debéis a mí sí puedo preguntarlo. Dio un paso más. Alguno pensó si yo quería crecer dentro de una mentira. Clara se tapó la cara con las manos. No dijo nada. Me acerqué a Irene. Basta. Clara bajó las manos. Tenía la cara mojada. Ramón vino por Salvatierra, sí. Cobró, sí. Clara soltó una risa seca. Luego empezó a llorar. Qué mala vista he tenido siempre para los hombres. No es mala vista, dije. Me miró. Entonces, ¿qué es? Que cuando estabas rota, confundías al que te daba un pañuelo con el que iba a quedarse a limpiar el desastre. Clara se quedó paralizada. Recogí los cristales con una servilleta. Dar un pañuelo es fácil, quedarse cuesta. Durante las semanas siguientes el tratamiento empezó a funcionar. Los marcadores tumorales bajaron. Las lesiones cerebrales dejaron de crecer. El oncólogo habló de respuesta favorable. Clara debería haberse alegrado, pero se pasaba el día mirándome como si me viera por primera vez. Una tarde en el jardín del hospital me preguntó, Álvaro, ¿de dónde salió el dinero? Irene estaba a su lado. Yo no respondí. Clara apretó los reposabrazos de la silla de ruedas. No soy tonta. Nadie te presta $3,5 millones. ¿Quién eres? Miré a mi hija. Ella también esperaba. Había llegado el momento. La empresa de materiales es mía. Clara frunció el ceño. ¿Qué? ¿Tú creías que trabajaba para una filial del Grupo Cervera? Irene dejó de respirar. Papá, el Grupo Cervera tiene 37 sociedades. Construcción, inversión, renovables, logística. El año pasado el beneficio neto fue de 470 millones de euros. Clara se quedó inmóvil. ¿El Grupo Cervera es tuyo? Sí. ¿Y cuánto tienes tú? En cuentas personales y participaciones líquidas, algo más de 1.200 millones. El silencio fue absoluto. Hasta el ruido de la fuente pareció apagarse. Clara me miró como si acabara de descubrir que había vivido con un desconocido. ¿Tienes más de 1.000 millones? Sí. ¿Y conduces un Avensis viejo? Funciona, y vives en ese piso sin ascensor, me acostumbré, y has dormido 20 años en una cama individual. La cama no era el problema. Clara subió la voz. Álvaro. Varias personas miraron hacia nosotros. Su pecho subía y bajaba con violencia. Lo hiciste a propósito. Querías que pensara que eras un fracasado. Querías castigarme con una vida pequeña.
La miré sin apartar los ojos. Si hubieras sabido que tenía dinero, ¿no me habrías engañado? Se quedó sin voz. La pregunta le cerró la garganta. Me incliné y le coloqué bien la manta sobre las rodillas. No me engañaste porque yo fuera pobre, Clara, me engañaste porque yo no estaba. Hice una pausa. El dinero no llena todas las ausencias, pero una traición sí puede vaciar toda la confianza. Las lágrimas le cayeron sobre la manta. Irene no dijo nada, solo vino a mi lado y me cogió la mano. Por primera vez, sin pedirme permiso, se puso de mi parte. 6 meses después, Clara pudo volver a España. El tumor había reducido tamaño. Las metástasis cerebrales estaban controladas. El médico autorizó el seguimiento en Madrid. Mateo me esperaba en Barajas con una carpeta. Don Álvaro, la reunión final del proyecto Madrid Sur es dentro de 3 días. Salvatierra. Cree que lo de Ramón le ha dado ventaja. ¿Qué recibió? Mateo abrió la carpeta, fotos del hospital, informes médicos, imágenes de doña Irene llorando, y una copia del informe de embarazo de 2004. Irene, que iba detrás de mí, se quedó helada. También robó eso, asentí. Lo fotografió del móvil de tu madre. Extendió la mano. Dame la carpeta. Mateo me miró. Dásela, dije. En el coche, Irene leyó todo el camino. Al llegar al piso ya tenía un esquema en el portátil. Héctor Salvatierra, Promociones Salvatierra, Ramón Vidal. Marta Salvatierra, Sociedades Pantalla, Transferencias. Un antiguo abogado interno del Grupo Cervera, despedido meses antes. Irene señaló 2 puntos. Esta sociedad usó el mismo teléfono de recuperación que el correo personal del abogado. Mateo parpadeó. ¿Cómo lo has encontrado? Irene lo miró con frialdad. Trabajo en ciberseguridad, no soy un adorno. Giró el ordenador hacia mí. Papá, esta cadena se puede probar. La observé. ¿Estás segura de que quieres entrar en esto? Sus ojos brillaban. Usaron la enfermedad de mamá, tus heridas y nuestra familia como moneda de cambio. Cerró el portátil. Si no entro yo, ¿quién? Capítulo 5. La reunión final del proyecto Madrid Sur se celebró en el ayuntamiento. 3 candidatos, Promociones Salvatierra, Grupo Cervera, una constructora de Valencia. Héctor Salvatierra estaba sentado enfrente. 60 y tantos años, pelo teñido de negro, reloj suizo y sonrisa de hombre acostumbrado a comprar silencios. Me tendió la mano. Don Álvaro, por fin nos vemos. Se la estreché. Don Héctor tenía la palma húmeda. Salvatierra presentó primero, vivienda de alta densidad, locales comerciales, retorno rápido, rentabilidad inmediata. Su proyecto era bonito sobre el papel, como una montaña de oro hecha de cartón. La constructora valenciana fue conservadora, pisos medianos, centro comercial. Zonas verdes justas. Luego llegó nuestro turno. Mateo conectó la presentación. La primera diapositiva dejó la sala en silencio. Distrito de Innovación Energética Madrid Sur. No era una urbanización más. Era un parque empresarial de energías renovables, centros de investigación, viviendas para trabajadores, un instituto público, centro de salud, zonas verdes y transporte eléctrico. Inversión total, 43 millones de euros en primera fase. Compromiso industrial, 10 años. Financiación propia, 62%. Impacto estimado, 20.000 empleos directos e indirectos. Los técnicos empezaron a pasar páginas. Uno murmuró, esto encaja con el plan de transición energética. Héctor perdió color. Él esperaba que compitiéramos por vender pisos. Yo no quería vender pisos. Quería construir un barrio que siguiera respirando cuando los promotores ya no estuvieran. Respondí preguntas durante casi 1 hora. Financiación, empresas interesadas, infraestructura, movilidad, impacto ambiental, servicios públicos. Ni una frase de más. Al final, Salvatierra no aguantó. Permítanme una observación. La sala se quedó quieta. Él me miró con una sonrisa venenosa. La solvencia de una empresa no solo depende de números, también de la estabilidad personal de quien la dirige. Mateo tensó la mandíbula. Yo no me moví. Héctor siguió. El señor Cervera ha pasado meses en el extranjero por asuntos familiares delicados. Se habla de conflictos privados, de situaciones complejas. Irene se levantó desde la zona de invitados. ¿Se refiere usted a que pagó a Ramón Vidal para fotografiar a mi madre enferma en un hospital? La sala estalló en murmullos. Héctor golpeó la mesa con la mirada. ¿Quién es usted? Esto no es lugar para intervenciones teatrales. Irene entregó una memoria USB y un dossier al secretario de la mesa. Soy Irene Cervera Montes, hija de Álvaro Cervera y una de las personas fotografiadas y utilizadas por su empresa. Su voz no tembló. Aquí hay transferencias desde sociedades vinculadas a Promociones Salvatierra a un antiguo abogado interno del Grupo Cervera. Pasó una página.
También hay 50.000 euros pagados a Ramón Vidal. Registros de envío de fotografías desde Houston. Correos con datos confidenciales. Y documentación sobre defectos estructurales en una promoción de Salvatierra en las afueras de Madrid. Miró a Héctor. Si quiere hablar de estabilidad, quizá deberíamos empezar por averiguar si su empresa sobrevivirá a una auditoría bancaria. Héctor se levantó. Esto es una calumnia. Hablé por primera vez. Si lo es, la policía y urbanismo lo aclararán. Me volví hacia la mesa. El Grupo Cervera no compite con chismes familiares ni compra la intimidad de enfermos. Madrid Sur necesita industria, empleo y futuro, no basura. Nadie respondió. Media hora después anunciaron el resultado. Grupo Cervera, proyecto adjudicado. Héctor Salvatierra se quedó sentado, gris. Al salir me alcanzó en el pasillo. Cervera, me detuve. Él bajó la voz. En los negocios no hace falta destruir al otro. Lo miré. Fue usted quien puso un cuchillo delante de mi hija. Apretó los dientes. ¿Qué quiere? Nada. Me acerqué lo suficiente para que entendiera cada palabra. Compró a mi abogado. Envió a Ramón a fotografiar a una paciente. Usó información médica privada. Y sus edificios tienen grietas. Su frente empezó a sudar. Yo no necesito destruirlo, Héctor. Le di una palmada en el hombro. Los cimientos podridos siempre acaban cayendo solos. Bajé al aparcamiento. Mi Avensis estaba rodeado de coches oficiales y berlinas negras. Mateo caminaba detrás. Don Álvaro, quizá ha llegado el momento de cambiar de coche. Hoy, sinceramente. No abrí la puerta. Irene estaba junto al coche, mirándolo como si fuera un animal enfermo. Papá, ¿qué? Cuando esto acabe te compro uno nuevo. ¿Te llega el sueldo? Levantó la barbilla. Si no me llega, uso tu tarjeta. Por primera vez en años no dije que no. Vale. Capítulo 6. Un mes después, Salvatierra se hundió. Una promoción en las afueras de Madrid empezó a agrietarse. 8 bloques declarados inseguros. Los vecinos subieron vídeos a todas partes. Urbanismo entró, luego Hacienda, después la policía. Materiales deficientes, subcontratas irregulares, presupuestos inflados, sobornos. Todo empezó a salir, los bancos retiraron financiación, los socios huyeron. Héctor Salvatierra fue investigado por corrupción y fraude. El antiguo abogado del grupo, Cervera, acabó detenido por espionaje empresarial y apropiación de documentos. Mateo me llevó la noticia mientras yo visitaba las obras iniciales de Madrid Sur. Don Álvaro, Salvatierra ha caído, lo he visto. Habrá terrenos que saldrán de nuevo a concurso. No pujaremos. Me miró sorprendido. ¿Por qué? Le entregué el casco de obra. Quien se atraganta suele haber mordido más de lo que podía tragar. Ramón Vidal desapareció de Madrid durante un tiempo. Su contacto con los Salvatierra se cortó, perdió el trabajo, las tarjetas vencieron. Meses después supe que trabajaba en una empresa de reformas en Murcia por un sueldo modesto. Javier llamó a Irene para pedirle que hablara conmigo y le encontrara algo. Irene colgó, no la corregí. Hay personas a las que no hace falta empujar, ellas solas encuentran el barro. Clara siguió con el tratamiento en Madrid. Los marcadores se estabilizaron. Le creció el pelo, primero como una sombra suave, luego en mechones cortos. Dejó de gritar. Pasaba tardes enteras en el balcón cuidando una maceta de rosales que yo creía muerta desde hacía años. Una tarde llamó a la puerta de mi despacho. Yo revisaba contratos. ¿Tienes un momento? Dime. Dejó 3 folios sobre la mesa. Convenio de divorcio, la vivienda para mí, los ahorros comunes a medias. No sabía cuánto era a medias. Pensaba en decenas de miles, quizá. Leí en silencio. ¿Estás segura? Sí. Se sentó frente a mí. Era la primera vez en 20 años que ocupaba esa silla para hablar conmigo de verdad. Álvaro, nuestro matrimonio murió hace mucho. Tú te quedaste por Irene, yo me quedé por vergüenza. Apoyó la mano sobre los papeles. Irene ya es adulta, y yo he vuelto de un sitio del que creí que no volvería. Me miró. No sigamos cumpliendo condena. Cogí un bolígrafo. Yo cubriré tu tratamiento. No era una pregunta. Ella sonrió con tristeza. Sigues igual como. Organizas la vida de todos antes de preguntar si quieren. Firmé. Esta vez sí puedes elegir. ¿Qué puedo elegir? ¿Cómo vivir a partir de ahora? Se le humedecieron los ojos. Quiero abrir una floristería. Yo pongo el dinero. Solo necesito 100.000 euros. Es poco. Es suficiente. Levantó la mirada. No puedo seguir usando tu dinero para tapar mis agujeros. No insistí. Firmamos el divorcio ante notario un jueves de sol. Irene vino con nosotros. Antes de entrar nos miró a los dos. ¿De verdad no queréis pensarlo más? Clara sonrió. Lo hemos pensado 20 años. Yo dije, bastante. Dentro tardamos menos de media hora. Al salir ya no éramos marido y mujer.
Clara bajó los escalones despacio. Llevaba una gabardina gris claro y el pelo muy corto. Parecía cansada pero viva. Me miró. Álvaro, sí, no vuelvas a dormir en un despacho. No lo haré. Tienes dinero para una cama decente. Comprar una cama no será un problema. Y cambia el coche. Irene soltó una risa. La miré. ¿De qué te ríes? De nada. Ella cogió a Clara del brazo. Mamá, te invito a comer. Clara me preguntó, ¿vienes? Miré el móvil. Mateo había enviado 3 recordatorios de reuniones. Apagué la pantalla. No puedo. Irene puso los ojos en blanco. Siempre hay reuniones. Esta vez de verdad. Caminaron unos metros. Entonces Irene se giró. Papá, me lanzó unas llaves. Las atrapé al vuelo. Porsche. En el aparcamiento un Panamera negro estaba junto a mi viejo Avensis. En el parabrisas había una nota. Papá, feliz cumpleaños, ya era hora. Me quedé parado, era mi cumpleaños. Lo había olvidado. Irene gritó desde lejos, ni se te ocurra devolverlo. Si lo haces, vendo el Avensis para chatarra. Bajé la vista y sonreí de verdad. Pasé mis carpetas, una caja de pañuelos y un paraguas viejo al coche nuevo. Me senté al volante. El asiento era demasiado cómodo. El olor a nuevo demasiado fuerte. Arranqué. En el retrovisor el Avensis se fue haciendo pequeño. A veces lo viejo no se abandona porque duela. Se abandona porque por fin has dejado de necesitarlo. Capítulo 7. 5 años después, el Distrito Madrid Sur empezó a funcionar. 120 empresas instaladas, miles de empleos, un instituto lleno de adolescentes, un centro de salud, parques donde antes solo había solares. El Grupo Cervera había multiplicado su valor. Yo dejé la gestión diaria. Iba a la oficina 2 veces por semana. El resto del tiempo cuidaba un jardín. Compré una casa en las afueras, no demasiado grande para lo que podía permitirme, pero con terreno, rosales, hortensias, clemátides y un cerezo joven que planté sin saber muy bien por qué. La primera vez que Irene me vio por videollamada con tijeras de podar, casi se atraganta. Papá, pareces un jardinero jubilado. Es una afición. Tu afición antes era trabajar. Lo dejé. ¿Quién te obligó? Tú. Se quedó callada, luego sonrió. Buena respuesta. Tiempo después trajo a su pareja a comer. Se llamaba Daniel, ingeniero, serio, educado, hablaba poco y se sentaba demasiado recto. Cuando me llamó señor Cervera, vi que le sudaban las manos. Le pregunté por su trabajo, por su familia, por sus planes. Luego dejé la taza sobre la mesa. Cuando discutís, ¿qué haces? Daniel parpadeó. Irene también, perdón. He preguntado qué haces cuando discutís. Él respondió enseguida, no desaparezco, no hago silencio. Hablamos el mismo día aunque sea incómodo. Asentí, quédate a comer. Irene soltó el aire que llevaba reteniendo. Durante la comida le serví vino. Cuídala, Daniel sostuvo mi mirada. Lo haré, es terca, lo sé. Irene, protestó mi hija. Pero tiene buen corazón, seguí. Daniel sonrió, también lo sé. Clara abrió su floristería en el oeste de Madrid, pequeña, 2 empleadas, pedidos por internet, ramos personalizados, eventos. El cáncer seguía controlado, revisiones cada 6 meses, miedo cada 6 meses, alivio cada 6 meses. Le transferí 500.000 euros, devolvió 400, se quedó con 100.000. 3 años después me envió 20.000. Concepto, primer dividendo de la floristería. No lo devolví, era su forma de decir que seguía en pie. El cumpleaños de Irene lo celebramos los 3 en un restaurante. Clara ya podía comer algo picante. Habló de flores, de clientas imposibles, de una novia que había cambiado el ramo 4 veces. Reía fuerte, yo bebía té al otro lado de la mesa. De pronto me miró, Álvaro sonríe un poco. Estoy sonriendo, Irene negó con la cabeza. Papá, eso no es sonreír, es un calambre. Clara se echó a reír, yo también, poco, pero de verdad. 10 años después cumplí 60. El Grupo Cervera salió a bolsa. Mi participación valía más de lo que nunca había necesitado. El Porsche había sido sustituido por otro, no porque yo quisiera. Irene me prohibió volver a comprar un Toyota usado. El cerezo del jardín ya llegaba al 2º piso. En primavera, todo el patio se cubría de flores blancas y rosas. Una mañana estaba regando cuando sonó el timbre. Irene apareció con Daniel y un niño de 3 años, Lucas Cervera. Mi nieto llevaba mi apellido porque Irene lo decidió. Nada más verme, corrió hacia mí con los brazos abiertos. Abuelo, lo levanté, pesas más. Él me abrazó el cuello. Tus flores son muy bonitas. ¿Cuál te gusta? La roja. Corté una rosa y se la puse en el bolsillo de la chaqueta. Lucas salió corriendo por el jardín. Los pétalos le caían en el pelo. Irene se quedó a mi lado.
Papá, dime, ¿ahora eres feliz? Miré a Lucas dando vueltas bajo el cerezo. Estoy bien, bien de verdad o bien como dices tú, la miré. Ya no era la chica que lloró en una azotea de hospital. Era madre, era directiva, era una mujer capaz de sostener su propia vida. Bien de verdad, se le humedecieron los ojos, pero sonrió. Por la tarde vino Clara. Tenía 50 y tantos, algunas canas y una energía tranquila. Traía un ramo de su floristería. Para darle color a tu jardín. Gracias. Se arrodilló junto a un parterre y empezó a colocar flores. Yo me quedé cerca. Ella miró los rosales. Los tienes preciosos. Aprendí de ti, se detuvo. Yo te enseñé. Tenías un rosal en el balcón del piso. Lo regabas, lo podabas, le quitabas las hojas secas. Miré el jardín. Yo lo veía desde el despacho. Clara bajó la vista. ¿Durante cuánto tiempo? 20 años, el viento movió las ramas, los pétalos del cerezo cayeron sobre el césped, Lucas corría entre ellos, Irene lo perseguía, Daniel hacía fotos. Clara se levantó y se sacudió la tierra de las manos. Álvaro, sí, ¿qué ha sido lo más valioso de tu vida? Miré a mi familia dispersa por el jardín, recordé el despacho. El sobre amarillento, el vaso roto en el hospital, la azotea de Houston, la mano de Irene agarrándome la chaqueta, las llaves del coche nuevo volando hacia mí frente a la notaría. No convertirme en un hombre lleno de odio. Clara me miró mucho rato, luego asintió. Yo también intento eso. Se acercó a Lucas. El niño le tiró pétalos encima. Ella rió y fingió huir. Irene gritó, mamá, cuidado, no corras. La luz de la tarde caía sobre ellas, cálida, no quemaba. Era justo lo que tenía que ser. El móvil vibró. Mateo. Don Álvaro, venden un edificio junto al colegio de Lucas. 4 millones. ¿Le interesa? Respondí, no. Pareció un signo de interrogación. Miré a mi nieto con la rosa en el bolsillo. Escribí. Un niño puede ir al colegio sin que su abuelo compre la manzana entera. Dejé el móvil sobre la mesa, cogí las tijeras y seguí podando. No perdoné todo, no olvidé todo. Pero ya no necesitaba odiar para demostrar que seguía vivo. Lucas se acercó corriendo. Abuelo, las flores volverán el año que viene. Me agaché y le quité un pétalo del pelo. Sí, todos los años, todos, serán más bonitas. Miré a Irene bajo el cerezo. Miré a Clara riendo con las manos llenas de tierra. Miré aquella casa tranquila que había llegado tarde, pero había llegado. Sí, Lucas, sonreí, cada año un poco más, TN.